El Sename se ha convertido, o ha podido convertirse, fugazmente al menos, en un tema de discusión relevante a nivel nacional. Algo que pasa muy poco. Y pasa muy poco porque la situación de los niños más vulnerables y vulnerados, no solo en Chile, diría que en muchas sociedades, siempre es un tema secundario. Es un tema secundario por mucho que nos duela, por mucho que cuando aparecen informaciones como las que hemos tenido acerca de lo que está ocurriendo en la situación de la infancia vulnerada en Chile, tienen un impacto emocional sobre la opinión pública, pero son temas que rara vez logran mantenerse en el tope de las prioridades, en el tope de la agenda política, de la agenda legislativa. Porque claro, sus víctimas no tienen poder, no tienen capacidad de presión, no tienen capacidad de organización, están lejanas a cualquier centro de poder o de influencia, y por lo tanto estructuralmente es muy difícil que su situación realmente tome la masa crítica necesaria para realizar cambios profundos. Y eso es lo que nos está pasando, eso es lo que nos ha pasado por largos años en el tema de la infancia, y que anoche en Tolerancia Cero René Zaffirio, diputado, ex demócrata cristiano, puso de relieve y puso en un contexto que me pareció importante, porque significó para muchos, y fue en gran medida la reacción que hubo anoche, la primera oportunidad para enfrentarse con ese dramatismo, con esa claridad, con esa extensión a una realidad que puede permanecer oculta o que puede aparecer sencillamente en titulares o en algún escándalo político que a poco andar desaparece. La circunstancia esta vez la dio la torpe acción del gobierno al frenar en el Congreso la aprobación de las conclusiones de la comisión investigadora, la comisión Sename 2, en gran medida para proteger a Javiera Blanco, ex ministra de Justicia, que era considerada como autora de una negligencia inexcusable por parte de esa comisión, actual consejera del Consejo de Defensa del Estado. Pero me parece que el rechazo de ese informe sirvió paradojalmente para hacer todo lo contrario de lo que el gobierno intentaba, para poner de relieve la situación de los niños vulnerados. Y me parece que lo que contó el diputado Zaffirio, que ha seguido esta realidad desde hace largo tiempo, que fue el principal impulsor ya en el año 2012, cuando se conoce el informe de la Comisión Geldres, una comisión del Poder Judicial, de que esas conclusiones fueran llevadas a políticas públicas por el Estado, que en 2014 lideró la constitución de la Comisión Sename 1, 2014 estamos hablando, de la Comisión Sename 1, en la cual se dio esta problemática, que fue quien empujó además que se sincerara y se transparentara la cifra de muertos mientras han estado a cargo de la, comillas, protección del Estado, que en un primer momento la cifra que se entregó oficialmente fue de 185 en el año 2015. Era una cifra falsa. Hoy sabemos que son 1.313 solamente en la última década. Los muertos, la gran mayoría de ellos niños, adolescentes, bajo la, insisto, comillas, protección del Sename. Quien además ha mostrado, por ejemplo, y fue una de las cosas que mostró anoche y que a mucha gente le sorprendió, que si bien se suele hablar del problema del Sename, el Sename está a cargo de menos del 4% de los niños en situación de vulnerabilidad en Chile, mientras que más del 96% corresponde a menores que están bajo la protección de organismos colaboradores privados, en los cuales el Sename los deriva y que supuestamente o en teoría aplican lógicas de protección, pero lo que tenemos aquí son sencillamente subsidios a la demanda. Así opera el sistema. O sea, si yo tengo un organismo colaborador del Sename, tengo una cantidad de menores que se me envían para tenerlos allí, y el Sename a mí me paga por la cantidad de menores que tengo, tal como se paga a un colegio particular subvencionado por la cantidad de matrícula que tiene. Y por lo tanto el incentivo, tal como para un colegio particular subvencionado, el incentivo es a mantener y aumentar la matrícula, que puede ser en ese caso un buen incentivo, que los niños vayan efectivamente a clases. En el caso de los organismos colaboradores del Sename, el incentivo que le da el Estado es mantenerlos institucionalizados
mantenerlos como parte del, y esta es la palabra terrible que se usa, del stock. Stock. Igual como se usa en una tienda de retail para saber, qué sé yo, cuántos refrigeradores tienen en la bodega, cuál es el stock que tienen. En Chile, la terminología que aplica el Estado es cuál es el stock de menores que tiene cada organismo colaborador. Y a partir de ello, se les pasa un cheque, se les hace una transferencia a la cuenta corriente a fin de mes. Por lo tanto, cuando un organismo colaborador, haciendo un buen trabajo, haciendo una buena pega, logra que uno de estos menores vulnerados, por ejemplo, se pueda reintegrar a un núcleo familiar, pueda ser dado en adopción, pueda reintegrarse al mundo de la familia y de la escuela. Eso es un, comillas, egreso, así se marca en las planillas del Sename, que le significa a ese organismo colaborador dejar de recibir plata. Se acabó el negocio. Egresó el niño, se acabó el negocio. Ahora, ese egreso se puede producir por las razones que decía antes, o también ese egreso se puede producir porque ese niño cumplió los 18 años y cayó en la cárcel, porque ese niño desapareció, se fugó, o porque ese niño murió. Y es un egreso. Para la contabilidad es un egreso. Es uno menos en el stock. Se borra. Se acabó ese stock. Se marca como un egreso, que ese egreso haya sido en un cajón rumbo al cementerio. Es un egreso igual. Tanto es así que cuando comenzó a conocerse este tema, no había cifras de fallecidos porque no se llevaba la contabilidad. Tuvo que ir a investigaciones a buscar papeles y hubo que recolectar información centro por centro colaborador para ir viendo cuántos muertos tenía cada uno en un conteo patético. Las cifras no existían porque al Sename no le importaba. Egreso, punto, fin del asunto. Uno menos en el stock, se acabó un problema. Vamos a lo siguiente, hay que pasar menos plata. Esa lógica profundamente inhumana de tratar este tema, me parece que la que está en el centro, o la que debería estar en el centro de esta discusión, más allá del vergonzoso salvataje que intenta hacer el gobierno a una exministra, más allá de este conteo de, oye, mi gobierno tiene tantos muertos, pero el tuyo tiene tantos otros. Todos los ministros de justicia de los últimos 10 años al menos tienen arriba de 70 muertos durante su administración en el Sename. Todos. Y esto no se trata de exculpar a alguien de responsabilidades. Se trata de decir que hay un problema que es bastante más profundo y que tiene que ver en que sencillamente el Estado ha aplicado una lógica totalmente burocrática de tratar un problema y no de enfrentarlo para entregarle soluciones, porque bueno, finalmente son niños que al final, donde realmente importa, no le importan a nadie. Pueden importar en términos de que nos emocionamos, de que nos conmovemos con lo que ocurre. Puede haber que casos tan trágicos como el de Lisette Villa efectivamente nos conmuevan a todos, efectivamente nos hagan decir a todos, sí, esto tiene que ser prioridad. Pero cuando realmente importa, cuando hay que asignar prioridades presupuestarias, cuando hay que asignar prioridades legislativas, cuando hay que decir, de estos 20 proyectos que tengo arriba de la mesa, este va primero, y no en el lugar 20, los niños no importan. Y esa constatación es un hecho de la causa, es un hecho que ha pasado por distintos gobiernos. Tenemos las cifras de los últimos 10 años, pero bueno, eso es porque se le ha puesto un cierto marco a la investigación, no significa que antes no haya pasado. Tenemos al menos lo que ha pasado en los 3 últimos gobiernos, Bachelet, Piñera, Bachelet, sin soluciones ni legislativas ni presupuestarias de fondo. Esto es lo que dijo René Zaffirio, en primer lugar acerca de su petición de que haya aquí una comisión de verdad y de que haya una petición de perdón del Estado de Chile a través de la presidenta Bachelet. El presidente Elwin se engrandeció, la figura del presidente Elwin se engrandeció enormemente cuando, emocionado, le pidió perdón al país por las violaciones de los derechos humanos en dictadura. Yo creo, y se lo digo a la presidenta, que una violación de derechos humanos en democracia, y además cuando se hace
respecto de un niño o incluso de un lactante es lejos mucho más grave que una violación de derechos humanos en dictadura. Si la presidenta no está disponible para pedir perdón y reconocer que en Chile se violan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, que es el concepto completo, significa que está priorizando su retorno a las Naciones Unidas o a otro organismo internacional al término de su mandato. Y yo no puedo creer eso, pues. Yo tengo que creer que está disponible como para pedir perdón. Ahí está parte de lo que decía René Zafiro con esta petición de perdón y haciendo el símil con Patricio Aylwin y la comisión Rettig. Esto también a raíz de las respuestas que ha habido de parte de los ministros, especialmente del ministro Izaguirre y del ministro de Justicia, Jaime Campos, que aquí ha tomado un rol nuevamente de una insensibilidad tremenda. Yo los invito a ver la entrevista que dio el fin de semana el ministro Campos en la prensa, donde habla básicamente de que aquí no se puede reconocer una violación a los derechos humanos, ni mucho menos hacer algo similar a una comisión de reparación, porque bueno, entonces nos podrían demandar. Entonces los niños vulnerados o sus familias podrían demandar al Estado, o que organismos internacionales podrían demandar al Estado de Chile por lo ocurrido. Imagínense que esa hubiera sido la lógica del presidente Aylwin en el año 91, que hubiera dicho, no podemos empezar a remover este tema de las violaciones de los derechos humanos, porque imagínense, nos van a demandar, vamos a tener que hacer reparaciones para las víctimas, como se le ocurre, vamos a gastar plata. Afortunadamente el presidente Aylwin tuvo otra grandeza histórica al tratar un tema complejísimo como ese. En este asunto además hay otro problema mayor. Aquí no estamos hablando de violaciones pasadas a los derechos humanos. Estamos hablando de violaciones actuales a los derechos humanos. Esto sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo hoy. Hoy. En centros de todo Chile. Aquí hay investigaciones judiciales, porque la causa de las muertes en muchos casos es indeterminada, porque hay torturas, según la Fiscalía, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y eso no puede quedar simplemente impune. Esto dice también el diputado René Zafiro sobre por qué él fue el voto disidente en este informe de la comisión, que obtuvo casi unanimidad en la comisión, él fue el único voto en contra, y que luego se rechaza en la sala. El primer efecto, Daniel, para decir cuál es el segundo efecto que se producía. Se producía el primer efecto de no hacer efectiva la responsabilidad respecto de los otros ministros. Y el segundo efecto es que sepultaba el informe Sename 1 con sus 200 recomendaciones. Al rechazarse el informe Sename 2, subsiste la vigencia del informe Sename 1, con lo cual podemos perseverar, porque son las mismas medidas prácticamente las que estamos pidiendo el Sename 2. Ahí está. Digamos también que hay otro punto en el cual el diputado Zafiro, que es ex demócrata cristiano, renunció el año pasado a su partido, precisamente en gran parte por sus denuncias al respecto. Tiene que ver con lo que él llama la captura política y económica de esta situación, porque dice que órganos colaboradores, y menciona específicamente a la Fundación Mi Casa, tienen vínculos importantes con la democracia cristiana y otros organismos con otros partidos. En el caso de la DC, Delia del Gato fue directora del Sename hasta marzo de 2016 y un mes después aparece a cargo de la Fundación Mi Casa. Puerta giratoria. Me voy del organismo del Estado que entrega las platas y que supuestamente fiscaliza, a la organización que recibe esas platas y supuestamente es fiscalizada. Misma Fundación Mi Casa en que uno de los directores es el lobista Enrique Correa. Claro, las fundaciones, quienes están en el sistema, tienen los recursos políticos, los contactos, para, por ejemplo, tener al lobista más importante de Chile. Los niños que están en el Sename, en los órganos colaboradores, no tienen ningún lobista